We live in a universe that is profoundly, and in all sorts of ways, interpersonal and relational. Vivimos en un universo que es profundamente y de muchas maneras interpersonales y interrelacionales. But in the modern era, all the emphasis has been placed upon the individual. Pero en ese tiempo moderno todo el énfasis se ha puesto sobre el individuo. Because of this, the profound importance and power of relationships in our world Y debido a eso, la profunda importancia y el poder de las relaciones en nuestro mundo has been overlooked and even denied. se han sido pasados por alto e incluso negados. You can hear the battle cry of this individualistic modern point of view El grito de guerra de este punto de vista individualista y moderno se puede escuchar in the famous lines of the Invictus, en los famosos versos del Invictus, a poem written by William Ernest Henley at the height of modernism. un poema famoso escrito por William Ernest Henry, It ends with these two lines which epitomize individualism. y termina con esas dos líneas que enfatizan el individualismo. I am the master of my fate. Soy el dueño de mi destino, I am the captain of my soul. soy el capitán de mi alma. This poem epitomizes the supposedly heroic individualism of modernism. Y este poema personifica el individualismo supuestamente heroica del modernismo. But we do not live in the universe visualized by Hensley in this poem. Pero no vivimos en un universo caracterizado por el individualismo escrito por este poema. We do not live in a universe epitomized by the egotism of the Invictus. No vivimos en un universo caracterizado por el egoísmo en este poema, We live in a relational and interpersonal universe sino vivimos en un universo relacional, interpersonal, created by a fundamentally relational God creado por un Dios interpersonal, tripersonal, who is eternally tripersonal. que es eternamente tripersonal. Listen to our confession in its wonderful epitome of this. Escucha nuestra confesión acerca de esta verdad. In this divine and infinite being, there are three subsistences: En este ser divino y infinito hay tres subsistencias: the Father, the Word or Son, and Holy Spirit, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, of one substance, power, and eternity, de una misma sustancia, poder y eternidad, each having the whole divine essence, cada uno teniendo toda la esencia divina, yet the essence undivided. pero la esencia indivisa. The Father is of none, neither begotten nor proceeding. El Padre no es de ninguno, ni engendrado, ni procedente. The Son is eternally begotten of the Father. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. The Holy Spirit proceeding from the Father and the Son, El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. all infinite without beginning, therefore but one God. Todo infinito sin principio, por lo tanto, un solo Dios. Now listen to these key words. Escucha esas palabras claves, por favor. Who is not to be divided in nature and being, Que no debe dividirse en naturaleza y ser, but distinguished by several peculiar relative properties and personal relations. sino que se distingue por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. It's not surprising that a God like this No es sorprendente que un Dios como esto has created a universe where personal relationships are profoundly significant. ha creado un universo donde las relaciones personales son profundamente importantes. We are sinners. Nosotros somos pecadores. Why? ¿Por qué? Because of our relationship with Adam. Debido a nuestra relación con Adán. We are redeemed. Somos redimidos. Why? ¿Por qué? Because of our relationship with Christ. Debido a nuestra relación con Cristo. The importance of personal relationships becomes visible in the Garden of Eden. La importancia de las relaciones personales se vuelve muy importante en el huerto de Edén, Where Adam is told
donde Adán se dice that in the very good world that God has created, que en este mundo bueno que Dios ha creado, it is not good no es bueno for him to be alone. que el hombre esté solo. And thus it is not surprising Y por lo tanto no es sorprendente that the application of salvation que la aplicación de la salvación forges a new community crea una nueva comunidad filled with new personal relationships. llena de nuevas relaciones personales. And we know this community Y sabemos que esa comunidad as the church. se llama la iglesia. And from this we learn Y de esto aprendimos that it is also not good for Christians to be alone. que no está bien que el cristiano esté solo. Now I want to speak to you in this hour Y quiero hablar a ustedes en esta hora on the importance of church membership acerca de la importancia de la membresía eclesiástica and promoting piety in the present evil age. al promover la piedad en este presente siglo malo. Piety must be pursued La piedad se debe buscar and is most successfully pursued y es más exitosamente perseguida in the context of Christ's new community, en el contexto de la comunidad nueva de Cristo, the church. la iglesia. Otherwise, it will be subverted and destroyed De lo contrario, sería subvertido y destruido by the community composed of the evil sons of this present evil age, por la comunidad compuesta de los hijos malvados de este presente siglo malo, which Scripture calls the world. que las escrituras lo llaman el mundo. Now, with these ideas in our mind, Ahora, con esas ideas en nuestras mentes and as a preface to our study, y como un prefacio a nuestro estudio, I want to turn you to two verses in the first chapter of Philippians. quiero mirar a dos versículos en el primer capítulo de Filipenses. And taken together, they support my theme in this hour. Y tomados en su conjunto, apoyan firmemente el tema que voy a presentar en esta hora. Look, first of all, at Philippians 1:1. En primer lugar, mira a Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. And then Philippians 1:27. Y también Filipenses 1:27. Solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. And so my outline will be as follows Mi bosquejo sería lo siguiente, as we look at these two texts next to each other. al mirar esos dos textos juntos. The reality of formal church membership in Philippians 1:1, La realidad de la membresía formal de la iglesia en Filipenses 1:1 and then the responsibility of formal church membership in Philippians 1:27. y la responsabilidad de la membresía formal de la iglesia en Filipenses 1:27. So the reality of formal church membership in Philippians 1:1. Primero, la realidad de la membresía formal de la iglesia en Filipenses 1:1. You see the words that I'm focused on there in verse 1. Y se puede mirar las palabras en que voy a enfocar en versículo 1. To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, including the overseers and deacons. incluyendo a los obispos y diáconos. That's a very interesting address. Este es es muy interesante. Consider two things related to this verse. Considere dos cosas relacionadas con ese versículo. Its clear indication, Su clara indicación then its crucial implication. y su implicación crucial. Its clear indication. Su indicación clara. We learn something here that is not mentioned explicitly in the account of the Philippian church in the book of Acts. Aprendemos aquí que no se menciona explícitamente en relato con la iglesia de Filipos en el libro de Hechos. We learn what was not said in Acts 16, Aprendemos lo que no era dicho en Hechos 16,
that it was a formally organized body. que era un cuerpo formalmente organizado. Those saints in Philippi Esos santos en Filipos had overseers and deacons. tuvieron obispos y diáconos. It was a formally organized body. Fue una iglesia formalmente organizada. It has formally recognized overseers and deacons. Tenía oficiales reconocidos formalmente. Though we're not told of this in Acts, Aunque no se nos dice esto en Hechos, neither should it surprise us. no debe sorprendernos, It was, after all, according to Luke, porque después de todo, según Lucas, the standard practice of Paul la práctica estándar de Pablo to appoint officers in the churches he founded. era nombrar oficiales en las iglesias que él fundaba. Look at Acts 14, 21 to 23, and follow as Michael reads it. Mira por favor a Hechos 14, versículos 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Now, these overseer, elders, pastors are also mentioned in Acts 20. Ahora esos supervisores, ancianos, pastores, también se menciona en Hechos capítulo 20. Look at Acts 20:17. Mira por favor a Hechos 20, 17, que dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. And then look at Acts 20:28, which records what happened when the elders came to Paul. Y mira también a Hechos 20 y 28, que graba lo que sucedió cuando los ancianos vinieron a Pablo. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. The elders that were called are addressed here as overseers or bishops and shepherds or pastors. Los ancianos llamados aquí se llaman obispos o supervisores, ancianos y pastores. There is only one new thing we actually learned from Philippians 1:1. Hay una sola cosa que aprendimos de Filipenses 1:1, Is that Paul appointed not only overseers or elders in Philippi, que Pablo no solamente apuntaba ancianos o obispos en Filipos, but that he also appointed a second office, deacons. sino que también apuntaba a un segundo oficio, los diáconos. But the appointment of two kinds of officers was not unique to Philippi. Pero apuntar dos tipos de oficiales no era algo único en Filipos, In his first letter to Timothy, porque en su primer carta a Timoteo, Paul gives specific qualifications for each of these two offices. Pablo menciona las calificaciones específicas para cada uno de esos dos oficios In 1 Timothy 3. en 1 de Timoteo 3. But what we have been observing has important implications. Pero lo que hemos estado observando aquí tiene implicaciones importantes. And I want you to see the crucial implications of Philippians 1:1. Y quiere que vean las implicaciones cruciales de Filipenses 1:1. The implications of the appointment of officers in the local churches founded by the Apostle Paul Las implicaciones de nombramiento de oficiales en las iglesias locales fundadas por el apóstol Pablo are many, son múltiples. but let me mention a couple. Pero déjame mencionar dos. We learned that these churches were formerly organized societies Aprendemos que estas iglesias eran sociedades formalmente organizadas with formal memberships. con membresías formales. If there were formal officers, Si había oficiales formales, it's directly implied that these churches had formal memberships. implícitamente también vemos que esas iglesias tuvieron membresías formales. Formal overseers and elders
ancianos, obispos formales, assumes an organized body of people. asume un cuerpo organizado de personas. The churches of which they were officers La iglesia en la cual ellos fueron oficiales must have had identifiable and formal membership. debe haber tener una membresía identificable y clara. They were not amorphous globs of people. Ellos no eran simplemente multitudes nebulosas de personas With no clear boundaries and borders, sin ni límites ni fronteras claras. and these clear borders or boundaries of the local church Y esas límites o fronteras de la iglesia local are plainly implied many places in the New Testament. están claramente implícitas en muchos lugares del Nuevo Testamento. In Matthew 18, 15 to 17, In- this is implied. En Mateo 18, 15 a 17 es implícito. Listen to what it says. Escucha lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. The local church appears here as a formal and identifiable body La iglesia aparece aquí como un cuerpo formal y identificable to which an appeal can be made, al cual se puede apelar, which can issue a formal call to repentance, que puede terminar en un llamado a arrepentimiento formal and which can exclude from its membership those who do not repent. y que también puede excluir de su membresía a aquellos que no se arrepientan. 1 Corinthians 5 Primero de Corintios 5 is Paul's commentary on Matthew 18, es el comentario de Pablo sobre Mateo 18 and it is parallel then to that passage. y es paralelo entonces a este pasaje. And the same implications are present there. Y las mismas implicaciones están presentes aquí, ahí. The whole chapter is relevant, Todo el capítulo está relevante, but I want you to hear only the last 2 verses. pero quiero que ustedes oigan los últimos 2 versículos de Corintios 5. Dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Once more, the church is seen to have identifiable boundaries, Una vez más se ve que la iglesia tiene fronteras, límites identificables. you are either in or you're out, O está dentro o está fuera. and the church can put you out. Y la iglesia puede ponerte, excluirte. But finally, consider 2 Corinthians 2. Pero también considere 2 Corintios 2. Listen to verses 6 and 7 of that chapter. Y oye a versículos 6 y 7 de ese capítulo, por favor. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debáis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. How was the punishment inflicted? ¿Cómo fue puesto este castigo? I think your Bibles say by the muchos. Yo creo que sus palabras dice por many, All our Por English muchos. translations translate it this way, pero todas las traducciones en inglés dicen de esta manera, because it's the plain implication of the Greek. porque esta es la implicación clara y plena del griego. The man was put out of the church Este hombre fue puesto excluido de la iglesia by the majority. por la mayoría. By the majority. ¿Por la mayoría? By the majority of who? ¿Por la mayoría de qué? The formal membership of the church. La membresía formal de la iglesia. And so in all these passages and many more, Y así en todos esos pasajes y en muchos otros, it is clear that the church was a formal and identifiable body es claro que la iglesia fue un cuerpo formal, identificable, with membership boundaries con límites en la membresía and defined voting privileges. y también con privilegios para votar definidos. And so,
Another thing we learned is this. Y también la segunda cosa que aprendemos es esto. We learned that there is apostolic precedent for formal church membership. Aprendemos que hay un precedente apostólico para la membresía formal de la iglesia. And if we're going to pretend to be apostolic churches, Y si nosotros vamos a pretender hacer iglesias apostólicas, we must follow the apostolic practice. debemos seguir esa práctica apostólica. These facts which we've uncovered from the New Testament Y esos hechos que hemos descubierto del Nuevo Testamento are not interesting fossils to be placed in a museum of relics. no son simplemente fósiles interesantes para ser colocados en un museo de reliquias, They constitute apostolic precedent which demands our allegiance and obedience in our church practice. sino constituyen un precedente apostólico que exige nuestra lealtad y obediencia en nuestras iglesias. We should have ringing in our ears the words of the Apostle Paul. Debe resonar en nuestros oídos las palabras del apóstol Pablo. In 1 Corinthians 14:37, En 1 de Corintios 14:37, if anyone thinks he's a prophet or spiritual, si alguno se cree profeta o espiritual, let him recognize that the things I write to you are the Lord's commandment. reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. The apostles of the Christ Los apóstoles de Cristo were the authorized representatives of the Christ. fueron los representantes autorizados de Cristo. What they said, the Christ said. Lo que ellos dijeron, Cristo dijo. As the Jews of that day said, Y como los judíos de aquel día dijeron, the apostle of a man was as the man himself. el apóstol de un hombre era como el hombre mismo. The apostles of Christ Los apóstoles de Cristo were as the man himself. eran como el hombre mismo. Beyond all doubt, then, Más allá de toda duda, entonces, formal church membership la membresía formal en la iglesia has apostolic precedent tiene un precedente apostólico and the force of apostolic precept. y también la fuerza de precepto apostólico. And because of this, the practice of formal church membership Y debido a esto, la práctica de la membresía formal en la iglesia, in our churches must be upheld. en nuestras iglesias, se debe ser afirmada. To put it bluntly, Para decirlo claramente, churches without such formal membership las iglesias sin tales membresías formales are transgressing the law of God. están transgrediendo la ley de Dios. I want to be as kind as I can be. Ahora quiero ser lo más amable posible, I want to be as polite as I can be. quiero ser lo más cortés posible. I recognize that in some cases, Yo reconozco que en algunos casos the lack of formal church membership la falta de la membresía formal is a product of ignorance es un producto de la ignorancia and not a sin against light. y no un pecado en contra de la luz. I also recognize También reconozco that in some cases, que en algunos casos lack of formal church membership esa falta de membresía formal en la iglesia reflects the influence of a poor church tradition refleja la la influencia de una tradición pobre and not outright rebellion on the part of pastors and churches. y no una rebelión abierta de parte de los pastores e iglesias. But kind as I'm trying to be, Pero por muy amable que estoy tratando de ser, polite as I want to be, tan cortés que quiero ser, all of these things don't utter the sad fact. todas esas cosas no quitan el hecho triste Churches without formal memberships que las iglesias sin membresías formales are defective, son defectivos and I fear that the lack of formal church membership o defectuosos y temo que esta falta de la membresía formal en las iglesias results in all sorts of violations of biblical churchmanship resulta en todo tipo de violaciones de la vida eclesiástica bíblica which degrade the godliness of contemporary Christians. que degradan la piedad de los cristianos contemporáneos. And all of this brings me to the second text, Y todo esto me lleva al segundo texto,
And the subject of the relation of formal church membership Y este tema de la relación de la membresía formal de la iglesia to godliness and piety. con la piedad de la iglesia. The responsibility of formal church membership in Philippians 1:27. Vamos a ver la responsabilidad de la membresía formal de la iglesia en Filipenses 1:27. What am I thinking of? ¿De qué estoy pensando? I mean the responsibilities and privileges which being in a formal church society lays upon a Christian. Estoy hablando de los privilegios y responsabilidades sobre los hombres de un cristiano dentro de la membresía formal de la iglesia. So look again at Philippians 1:27. Vamos a mirar nuevamente a Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Now this is a really remarkable passage. Ahora, eso es un pasaje notable It underscores the connection between formal membership in the church y subraya la conexión entre la membresía formal en la iglesia and vigorous piety in this present evil age. y la piedad vigorosa en este presente siglo. I want you to notice two things in this verse. Y quiero que se nota dos cosas en ese versículo. The crucial call for piety El llamado crucial a la piedad and then the personal plea for piety. y también la súplica personal a la piedad. First of all, notice the crucial call for piety. En primer lugar, el llamado crucial a la piedad. In the first part of verse 27, En la primera parte del versículo 27, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. dice solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo. There are three key words here. Y hay tres palabras claves aquí. The first word is worthy. La primera palabra es digno. The word means suitably, Y esa palabra significa apropiadamente, in a manner proper to. de una manera apropiada. It speaks of propriety. Está hablando de hacer algo apropiadamente. There's a kind of conduct that is appropriate to the gospel. Hay un tipo de conducta que es apropiada o de acuerdo con el Evangelio. It's not conduct worthy of the covenant of works, Esa conducta no es digna del pacto de obras, but conduct worthy of the covenant of grace. sino una conducta digna del pacto de gracia. It is thus not legal perfection, Por lo tanto, no es una perfección legal, but it is gospel fitness. pero sí es una idoneidad evangélica. And Paul uses this word worthy again and again in his exhortations to Christians. Pablo usa esa palabra digno una y otra vez en sus exhortaciones a los cristianos. Ephesians 4:1 is an example. Efesios 4:1 es un ejemplo. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you've been called. Por tanto, yo, el prisionero del Señor, os ruego que andéis de una manera digna del llamamiento con el cual habéis sido llamados. The second key word is only. Y la segunda palabra clave en este texto es solo. The Greek word is monos. Y la palabra griego es monos. As the one thing. Habla de it says. una sola cosa. It means only or alone. Significa único o solo. It speaks of the most important thing, Habla de lo que es más importante. perhaps the only thing. Tal vez la única cosa. This is how important this call to godly living in the church is. Y es tan importante que este sea llamado, un llamado a vivir una vida piadosa en la iglesia. It is the one thing necessary, Es la única cosa necesaria, or at least the first thing o por lo necessary. menos la primera cosa necesaria. But the third word La tercera palabra is conduct. es conducta. The word is fascinating Y esa palabra es fascinante and connects directly with our theme of the importance of church membership. y se conecta directamente con nuestro tema de la importancia de la membresía formal. The word is much more specific than either our English translations or your Spanish translations bring out. Y esa palabra es mucho más específico que nuestras traducciones o en inglés o español sugieren. It
its literal meaning Su significado literal is to live as a citizen. es vivir como un ciudadano. Live as a citizen, Vivir como un ciudadano, Paul says. dice Pablo. It's related to the word used in Philippians 3:20. Se relaciona con el uso de esa palabra en Filipenses 3:20. For our citizenship is in heaven. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. It's from the same root word used in Ephesians 2:12, Viene de la misma raíz de la palabra utilizada en Efesios 2:12, which refers to the commonwealth of Israel. que habla de la comunidad de Israel. The same root is used in Ephesians 2:19 as well, También se utiliza la misma palabra en Efesios 2:19, which speaks of fellow citizens with the saints. que habla de conciudadanos con los santos. And so the translation conduct Así, esa traducción conducta misses the fact that the conduct must be in connection with a polity. pierde el hecho de que esa conducta debe ser relacionada o de acuerdo con una política. It is conduct required by your membership in a nation. Es una conducta requerida por su membresía en una nación. It's the way you should live as a member of a certain state. Es la forma que debe vivir como miembro de un Estado. It is the conduct of a good citizen of the church state. Es la conducta de un buen ciudadano de la iglesia-Estado. In fact, one Greek dictionary puts it this way. De hecho, un léxico griego define la palabra de esa manera. Function with a sense of obligation to the body politic. Funcionar con un sentido de obligación en el cuerpo político. Do you function? ¿Usted funciona? Do you conduct yourself in your life ¿Usted conduce su vida with a sense of obligation to the body politic? con un sentido de obligación hacia el cuerpo político? Do you live your life as a Christian, ¿Vive su vida como un cristiano, remembering the church of which you are a member? recordando la iglesia de la cual eres miembro? This is what Paul is calling for. Este es lo que Pablo está llamando aquí. And Hendrickson strengthens this way of taking the word. Hendrickson refuerza esa forma de entender esa palabra. He argues that there may be an allusion to Roman citizenship in this word conduct. Él argumenta que puede haber una alusión a la ciudadanía romana en esa palabra. Philippi was a Filipos, Roman colony, Filipos era una colonia romana but founded by former members of the Roman legion. fundada por antiguos legionarios romanos. The Philippian jailer himself El propio carcelero filipense was probably a former Roman legionnaire. probablemente fue un miembro de la legión romano. Yes, Yes, there's sí. very good reason to adopt the idea that is given to us in the Greek lexicon. Hay buena razón para adoptar la idea que está dado a nosotros en el léxico griego. This word calls Christians Y esa palabra llama a los cristianos to function with a sense of obligation to the body politic. a funcionar con un sentido de obligación al político del cuerpo. This is the idea that would come to mind for the members of a Roman colony. Esas eran las ideas que llegarían a la mente en una colonia romana, Founded by members of the Roman legion. fundada por miembros de la legión romana. They would hear Paul saying, Ellos habrían oído a Pablo diciendo, you are members of a new nation, son miembros de una nueva nación, of a new state, de un nuevo estado, of a new body politic. de un nuevo cuerpo político. The church La iglesia live appropriately to that. vive apropiadamente conforme a esto. And Paul follows up this crucial call Y Pablo termina con ese llamado crucial with a personal plea. con una súplica personal. So that whether I come and see you Dice, de modo que ya sé que vaya a veros, or remain absent, o quede ausente, I will hear of you oiré de vosotros that you are standing firm in one spirit, que estáis firmes en un mismo espíritu, with one mind striving together for the faith of the gospel. luchando unánimes por la fe del Evangelio. Here we come
come back to the importance of personal relationships. Y aquí volvemos a ver la importancia de las relaciones personales. As Paul frequently does with the churches he planted, Como Pablo hace frecuentemente con las iglesias que él sembraba and the people with whom he has been brought into a close relationship, y con las personas en las cuales había tenido relaciones estrechas, he makes himself él hace a sí mismo and his own circumstances y a sus circunstancias a reason for them to live godly lives. una razón para que ellos viven vidas piadosas. It's their relationship with Paul that comes to the forefront here. Es su relación con Pablo que pasa al primer plano It's in the aquí. conduct of that personal relationship that they're called to piety. Está en este contexto, el contexto de esta relación personal que están llamados a la piedad. Once more, personal relationships are central in pursuing godliness. Una vez más, las relaciones personales son centrales en la búsqueda de la piedad. But maybe the most remarkable thing about this plea Pero tal vez la cosa más notable de esta súplica de Pablo is the way that Paul emphasizes the centrality of standing for the faith of the gospel in a united way in the church. es la forma que Pablo enfatiza la centralidad de defender la fe del evangelio de una manera unida en la iglesia. He emphasizes the tenacity with which they should stand, Él enfatiza, la tenacidad que debemos tener, or the determination with which they should stand. o la determinación en la cual ellos deben estar firmes. And on the other hand, Pero del otro lado, he emphasizes the unanimity él también enfatiza la unanimidad or harmony o la armonía with which they should stand. de la cual ellos deben estar firmes. And you can see in the text Y se puede ver en el texto the triple emphasis on the importance of this unity. el triple énfasis sobre la importancia de esta unanimidad. They're standing firm in one spirit. Ellos están firmes en un solo espíritu, un mismo espíritu. He does not say standing firm all by yourself. No dice que mantengas firme por ti mismo. He says standing firm for the gospel in one spirit. Dice que nos mantenemos firmes en el evangelio en un mismo espíritu. But then he says that they must stand firm with one mind. También dice que debemos estar firmes con una sola mente. But it's actually the Greek word for soul that's used here. Pero realmente se usa la palabra griega para alma aquí. There's this mutual, emotional, and relational commitment to one another in the church. Hay una relación, un compromiso mutuo, relacional They are en la to iglesia. stand with one soul. Ellos deben pararse firme con un solo alma. And there is finally the word striving together. Y finalmente dice esforzarse juntos o unidos. And this word is used only one other time in the New Testament. Y esta palabra se usa una sola vez afuera de esto en el Nuevo Testamento. And it's in Philippians also. Y también se encuentra en Filipenses. Look at Philippians 4:3. Mira por favor a Filipenses 4, versículo 3, que dice: Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. It's the word shared my struggle. That's the same word as striving together. Compartieron mi lucha, es la idea aquí. In the previous verse, Paul is referred to two women by name. En el versículo anterior, Pablo menciona dos mujeres por nombre. And I don't think Pastor Guillermo would ever do this. No creo que Pastor Guillermo hará esto, But what if he got up Sunday morning and said, pero tal vez si él se paraba aquí un domingo por la mañana, I want you, Euodia, and you, Syntyche, quiero que usted, Euodia, y usted, Syntyche, to get along together better. se ponen de acuerdo, no pelean. You wouldn't want to have been sitting there when they read this letter. Ustedes no hubiera gustado estar sentado ahí cuando ellos leyeron esa carta. But all of this simply points to the fact Pero todo demuestra el hecho that our striving for the gospel de que nuestro luchar para el Evangelio must be in one spirit, debe ser unánime, en un solo espíritu, with one soul,
en un mismo alma, striving together. luchando unánimes. So once more, living for God, Nuevamente, el vivir para Dios, piety, la piedad, is embedded in the ordered fellowship of the local church. está incrustada en la comunión oficial ordenada de la iglesia. One might even want to say Incluso alguien puede decir that Paul's imperative and plea que el imperativo y súplica de Pablo cannot be fulfilled outside the walls of the church, no pueden cumplirse fuera de los muros de la iglesia, or at least not fulfilled very well, o por lo menos no pueden cumplirse debidamente. disconnected from the membership and Desconectado unity of the local church. de la membresía y la unidad de la iglesia local. The piety for which Paul calls here in Philippians 1:27 La piedad a la cual Pablo suplica aquí en versículo 27 assumes the unity and fellowship of the local church. asume la unidad y el compañerismo de la iglesia local. And so let me come to some concluding applications. Ahora vamos a mirar algunas aplicaciones finales. First of all, En primer lugar, true piety is fundamentally relational and interpersonal. la verdadera piedad es fundamentalmente relacional y interpersonal. Interpersonal problems, Los problemas interpersonales relational problems y relacionales are spiritual problems. son problemas espirituales. We have seen this in all sorts of ways throughout our study of Philippians. Y hemos visto eso de muchas maneras a través del estudio de Filipenses. Christians are addressed as part of the formal church society in Philippi. Los cristianos son tratados como parte de la sociedad cristiana formal de Filipos. Paul encourages them to holiness on the basis of their love for him, their relationship with him. Pablo los llama a la santidad sobre el base de su relación con Él, su amor por Él. And he calls them to function with a sense of obligation to the body politic. Y Él los llama a funcionar con un sentido de obligación al cuerpo político. His watchwords are Y las palabras claves son one spirit, un solo espíritu, one soul, una sola alma striving together. y esforzándose juntos. But then, individualistic or hermit piety is profoundly unbiblical. Pero también la piedad individualista, ermitaña, es profundamente antibíblica. The whole monastic and hermit instinct Todo este instinto monástico o ermitaño de dejar el mundo o vivir una vida así es erróneo. to leave the world and live by yourself in order to be godly Dejar el mundo para vivir solo, para ser piadoso, that whole idea is dead wrong. toda esa idea es completamente equivocada. The circle of godliness and piety El círculo de la piedad en la iglesia is the church. es la iglesia, perdón. There was a movement in the early church Había un movimiento en la iglesia called the Stylites la iglesia primitiva, que se llama estilitas, who went and lived on top of pillars by themselves for years que fueron a vivir encima de pilares durante años solos in order to be godly and separate themselves from the world. para poder ser piadosos y separarse del mundo. But such asceticism, of course, also separated them from the church. Pero tal ascetismo también los separó de la iglesia. It was all wrong. Todo era equivocado. The instinct to get out of the world and away from the ordinary church to be holy Este instinto de separarse del mundo y así separarse de la iglesia para ser santo is completely wrong. era y es completamente equivocado, erróneo. It's not sitting on top of a pillar. No tiene que ver con sentar encima de un pilar. It's not living for years by ourselves in a lonely cabin. No se trata de vivir a solas en una cabaña lejos. It's not living in a shack on a lonely mountaintop No es vivir en una casita, en una montaña lejos de la sociedad, that promotes holiness. que promueve la piedad. It's living in the church. Es vivir dentro de la iglesia. But to be truly godly, Pero para ser verdaderamente piadosa, actually pious,
piadosa, one must find a way to live with one spirit and soul with other Christians. uno debe buscar la manera de vivir en un mismo espíritu, un mismo alma con otros cristianos. You've simply got to find a way to do it, my Christian friend. Mi amigo cristiano simplemente tiene que buscar la forma de hacerlo. You've got to live this way in your family. Tiene que vivir así en su familia, You must live this way in the church. tiene que vivir así en la iglesia, No matter how difficult the relationships are, sin importar cuán difíciles son las relaciones, no matter how hard it seems to get along with each other, sin importar cuán difícil es llevarse bien los unos con los otros. your godliness depends on dealing with your own relational issues. Tu piedad depende de que usted trata sus propias dificultades relacionales. It means kindly confronting brothers, Significa confrontar en amor a algunos hermanos, and it means accepting their confrontations with you. pero también significa que tiene que aceptar sus confrontaciones hacia With a usted godly spirit and with repentance. con un espíritu humilde, piadosa y con arrepentimiento. Your relationship with Christ Su relación con Cristo cannot be segregated from your relationship with the church. no se puede separar de su relación con la iglesia. And then formal church membership Y ahora la membresía formal de la iglesia is a crucial ingredient in and driver toward piety. es un ingrediente crucial y un motor hacia la verdadera piedad. Perhaps you're here this morning and you're not a member of a church. Tal vez estás aquí en el día de hoy y no eres miembro de una iglesia. You may have all sorts of ways in which you've justified that to yourself. Y tienes muchas maneras en el que has justificado esta decisión. But none of those excuses Pero ninguna de esas excusas change the fact that by not being a member of a church, cambia el hecho de que al no ser miembro de una iglesia, you are compromising your own piety and godliness. está comprometiendo su propia piedad. So stop holding yourself aloof from church membership. Así deja de alejarse, mantenerse alejado de la iglesia y la membresía. Of course, it's good to take some time to be sure. Por supuesto, es bueno estar seguro. Take 6 months. Toma 6 meses, Take a year. toma un año, But don't take 5 years. pero no tomas 5 años. Yes, church membership is that important. Sí, la membresía eclesiástica es de tal importancia. And church unity Y la unidad de la iglesia is a lot more important. es mucho más importante. Uh-oh, I have a word. I don't know if Michael can translate it. Church membership is a lot more important than your crotchets. La membresía en la iglesia es mucho más importante que sus tonterías And your personal convictions about many things. y sus convicciones personales sobre muchas cosas. You may have strong personal ideas about things, Que tal vez tiene convicciones fuertes sobre algunas cosas. and yes, there are doctrines that should divide. Y sí existen doctrinas que deberían dividir. But in today's world and church, Pero en el mundo, el día de hoy, en la iglesia, divisions too often take place las divisiones suceden con demasiada frecuencia over idiosyncrasies, sobre idiosincrasias, crotchets, tonterías, personal convictions convicciones personales that are far short of even the secondary doctrinal teachings of the Word of God. que están muy lejos de las doctrinas incluso secundarias de la palabra de Dios. Don't divide the church No divide la iglesia over such personal convictions. sobre tales convicciones personales. So do you see how far from biblical piety ¿No ves cuán lejos de la piedad personal the spirit of modern individualism is? el espíritu de individualismo moderno es? Do you see how contrary to biblical godliness ¿No ves cuán contrario a la piedad bíblica is the loner mentality of many men? es la mentalidad de estar aislado de muchos hombres? I said recently in America, in the United States, Dije recientemente en los Estados Unidos that membership in a local church que la membresía en una iglesia local is far more important to genuine Christianity es mucho más importante para el cristianismo genuino than many American Christians think. que muchos cristianos norteamericanos piensan.
Is it more important than you have thought? ¿Es más importante tal vez que usted ha pensado? The loner, hermit, monastic mentality is not dead. Esta mentalidad monástica de estar aislado no está muerta. It's not solo scriptura, No es solo escritura, just God, my Bible, and me. no es solamente Dios, mi Biblia y yo. You need the church. Usted necesita la iglesia. And it still resides in the heart of many professing Christians, Y todavía permanece en el corazón de muchos cristianos profesantes the seed of this modern individualism. la semilla de este individualismo that is moderno, the enemy of the church que es enemigo de la iglesia and the enemy of true piety. y enemigo de la verdadera piedad. True Christianity, El verdadero cristianismo. and this is the last thing I want to Y say, esta es la última palabra, última cosa que quiero decir. is relational. Es relacional. To worship the Father, Son, and Holy Spirit Adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo is to enter a relationship with them. es entrar en una relación con ellos. It is to come into a relationship with the church, Es entrar en una relación con la iglesia, which is the bride of the Son, que es la novia del Hijo, the second person of the Trinity. la segunda persona de la Trinidad. And this relationship with the Son Y esa relación con el Hijo brings us into deep fellowship with the Trinity. nos trae a una comunión profunda con la Trinidad. Now listen, Escuchan, being a Christian ser un cristiano begins with a personal relationship to God in His Son. inicia con una relación personal con Dios en su Hijo. John 17:3 says this exact thing. Juan 17:3 dice esto exactamente. This is eternal life. Este es la vida eterna. Well, there's an important thing. Ahí está algo importante. Eternal life. Vida eterna. What is eternal life? ¿Qué es la vida eterna? That they may know you. Que conozcan a ti. The word, of course, means a relationship. Esa palabra habla de una relación. It's not information. No está hablando de información. This knowing we have Ese here. conocer aquí It is relation. es una relación. That they may know you, Que te conozcan a ti, the only true God, el único Dios verdadero, and Jesus Christ whom you have sent. y a Jesucristo que has enviado. Do you have a relationship with God through His Son? ¿Usted tiene una relación con Dios a través de su Hijo? Is there the communication from God to you and from you to God? ¿Existe la comunicación de Dios hacia usted y usted hacia Dios? In reading His Word, Al leer su prayer, palabra en la oración, that illustrates and manifests that you have a relationship with God and His Son? que ilustra y manifiesta que usted tenga una relación con Dios en su Hijo. Knowing God and His Son in this text means more than information. Conocer a Dios y a su Hijo en este texto habla mucho más, no está hablando simplemente de información, It means relation. habla de una relación, It means a personal relationship with the Father through Jesus Christ. habla de una relación personal con el Padre a través de Jesucristo. Do you have a personal relationship with God through Jesus Christ? ¿Usted tiene una relación personal con Dios el Padre a través de Cristo Jesús? That's what eternal life consists in. Este es lo que consiste la vida That's what eterna. Christianity consists in. De este consiste el That's what being a cristianismo. Christian means. Este es lo que significa ser un cristiano. And nothing is more crucial than that. Y nada es más crucial que esto. Let's pray. Oremos. Father, we come to you, we ask that you would grant Padre, venimos a ti pidiendo, Señor, que concede that the feeble words of the preacher que esas palabras débiles de predicador might be turned into the animated words of the Spirit pueden ser las palabras animadas del Espíritu Santo and beget life and power and genuine godliness y obra vida con poder y verdadera piedad in the lives and hearts of your people. en las vidas y los corazones de tu pueblo. And we ask this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.